En el episodio de hoy, crema de plátanos. Uno de los productos que más se consume en la isla es el plátano. Nuestra gastronomía está hecha de varios platos riquísimos con este producto. Alrededor de la isla, este producto es cultivado en las montañas y así como en el pueblo de Ciales también tenemos un puente al que llamamos el puente El Mataplátanos. Así que si tienes la oportunidad de visitar a la isla, te recomiendo que visites a este lindo pueblo, Ciales, mi pueblo natal. Y ahora vamos a comenzar con esta rica receta de la crema de plátano. Y para esta receta necesitamos al menos 2 plátanos para alrededor de 4 porciones, o depende también si quieres una porción pequeña también te puede dar 6. Los vas a pelar y los vas a cortar alrededor de media pulgada o menos para que se puedan hacer y cocinar rápido. Media cebolla, un poco de pimiento para darle un poco de color y luego lo vas a hacer en una olla con alrededor de un poco de aceite de oliva, 1 o 2 cucharadas. Le vas a sofreír las cebollas y luego también le vas a añadir los pimientos. Los pimientos son importantes para darle un poquito de color y balancear ese color verde del plátano en la crema. Añádele también 1 a 2 cucharadas de sofrito. También le puedes añadir alrededor de 3 ajos y los vas a sofreír. Añádele 5 a 4 tazas de caldo de pollo y si no tienes caldo de pollo solamente puedes utilizar 5 a 4 tazas de agua y le añades también un cubito de pollo. Este cubito de pollo va a hacer que haga el sabor del caldo de pollo. Déjalo disolver y luego le vas a añadir los plátanos cortados. Los vas a dejar cocinar a fuego medio bajo hasta que estén hechos. Pero recuerda que cuando estás haciendo esta crema se va a evaporar un poco del caldo. Así que es importante siempre reservar 1 taza o 2 para que puedas ajustar la consistencia de esta crema. El siguiente paso es triturar los plátanos para hacer esta rica crema de plátanos. Puedes utilizar un batidor de mano o triturador de mano o un procesador de alimento o licuadora. Si utilizas el batidor de mano, lo puedes hacer en la misma olla y luego puedes ajustar cuán espesa quieres que te quede la crema añadiéndole un poco más del caldo de pollo. En un procesador de alimentos o en una licuadora puedes vertir todos los plátanos con el caldo de pollo y los vas a triturar. Recuerda que puedes ajustar cuán espesa quieres que te quede, añadiéndole un poco más de caldo de pollo. Ahora recuerda que para servirla tienes que ver si la temperatura está adecuada. La puedes calentar en la olla nuevamente. Sin embargo, la que yo estoy utilizando es una licuadora Vitamix y cuando lo trituro me queda ya caliente, lista para servir. Y ahora vamos a seguir al siguiente paso, que es la decoración con el plátano. Para decorar esta crema de plátano puedes utilizar un plátano adicional y cortar unas láminas o unas tajadas de plátano muy finas con un cuchillo o con un mandolín. También la puedes rallar para hacer unas arañitas o unas bolitas. Para el plátano rallado lo puedes también adobar con adobo o con sal de ajo y un poquito de sal. Puedes formar también unas bolitas. Estas bolitas de plátanos las puedes freír, pero también las puedes hervir cuando estás haciendo el primer paso y retirarlas antes de triturarlas para que no se te trituren. En este caso yo voy a hacer las fritas y luego las voy a incorporar a la crema. Fríe los plátanos, las tajadas que has cortado y luego las vas a poner en un papel absorbente. Y para hacer las arañitas es muy fácil. Utiliza el plátano rallado, vas a tomar un poco de la cantidad de ese plátano rallado y simplemente las vas a poner a freír. Fríe a fuego medio alto para que te quede un poco dorada y crispy o crujiente y luego también puedes añadir la bolita de plátano también y hacer el mismo procedimiento.
Otra forma de acompañar esta crema de plátanos es con tostones. Si quieres aprender cómo hacerlos en un solo minuto, te lo dejo aquí arriba en esta tarjeta blanca que ves arriba en el video. Y si quieres aprender un poco más con detalle, te los dejo en el video que hice del asopao de camarones con tostones volados. Y ahora a servir la crema de plátano. Recuerda que esta licuadora que estoy utilizando, mi crema queda bastante caliente. Si la tuya no queda caliente, puedes calentarla en una olla. Y recuerda que siempre es a tu gusto personal cuán espesa tú quieres que te quede la crema. Si la quieres menos espesa, le echas un poco más de caldo. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más recetas como estas en la próxima ocasión en este canal de Qué Maravilla, Viaja, Come y Cocina. ¡Hasta la próxima!